¿Qué tal? Y bienvenidos a una nueva entrevista en Todo Startups Televisión, el espacio audiovisual del diario de referencia en habla hispana en materia de innovación, nuevas tecnologías, emprendimiento, startups, como no podía ser de otra manera, y otras muchas áreas relacionadas con el mundo empresarial, tecnológico y social. Hoy vamos a hablar de las divisas encriptadas digitales. Igual no le suena tanto así, pero básicamente son las criptomonedas, que seguro que es un término que conocen mucho más. Comprender, analizar y participar de las criptomonedas y de la tecnología que hay detrás es, digamos, la misión que tiene nuestro invitado de hoy y divide el libro del que vamos a hablar hoy, que ahora veremos, en tres bloques, que, bueno, tiene tres misiones. Al final, tres bloques, tres misiones. Su lectura intenta que nos dé esa posibilidad de acometer con éxito la inversión y sobre todo el conocimiento más profundo de lo que implican las criptomonedas. El responsable y el invitado de hoy es Víctor Ronco, que es el autor de este libro que tenemos aquí, que es Criptomonedas, la revolución de los activos digitales. ¿Qué tal, Víctor? Bienvenido desde Barcelona. Muy bien, pues nada, muy buenas tardes y ante todo gracias por la invitación, un placer estar aquí un rato con todos vosotros. Gracias a ti, Víctor, por atendernos desde allí. Y nada, vamos a intentar hablar de este libro, pero antes voy a hacer una pequeña presentación para aquellos que no te conozcan. Víctor es licenciado en ADE y posee posgrados en comunicación, marketing y marketing digital vinculado al comercio electrónico. Ha ejercido algunas de estas funciones en marcas muy conocidas como Banco Santander, Red Bull, Danone, Skoda, Volkswagen. Actualmente es consultor bajo su propia firma, Background Consulting, centrada en impulsar la digitalización, la estrategia de negocio y el marketing de las empresas. Y también es conferenciante internacional y profesor habitual en varias universidades y escuelas de negocios. Además, que es lo que nos interesa en este caso, ha sido consultor externo en marketing en BitBase, que si no me equivoco, y si no que me corrija él, es una plataforma de compraventa de criptomonedas, precisamente. Además, Víctor es fundador del programa divulgativo Criptomonedas para Todos y es el coautor de otro libro que precede a este sobre la misma materia, que es Criptomonedas para Dummies, que se publicó en el año 2020. En fin, ya entrando en materia, Víctor, ¿podríamos decir que este segundo libro o este libro que viene posterior al anterior, diríamos que este libro es como una continuación o una profundización de ese que salió en 2020 y que a lo mejor era, pues eso, como dice el nombre, un poco más para novatos? ¿Qué diferencias hay entre estos dos libros y por qué viste la necesidad de hacer este otro? Pues al final, como bien apuntas, tiene mayor profundidad y de hecho cuando la gente me pregunta y bromeo y digo que Criptomonedas para Dummies podías leerlo sentado en el sofá y este quizás ya lo tienes que leer pues como sentado ¿no? Con la mesa, incluso para tomar notas y para apuntar y digerir sobre todo el contenido que hay, ¿no? Al final el objetivo es que sea pues una introducción porque es para gente incluso que no tenga ni idea de lo que es un activo criptográfico, pero el nivel de profundidad es mucho mayor porque se ve mayor cantidad de materia y luego además está más pensado para que todo se pueda accionar. Como bien has indicado, se estructura en comprender el origen tanto de las criptomonedas o los activos digitales y su tecnología, como saber analizar el mercado, que es un mercado nuevo y complejo, y luego saber pasar a la acción, ¿no? Pero con esa estructura, pues digamos, convertir el que no tiene ni idea al que sepa y si quiere pueda o tenga las herramientas para pasar a la acción. Ujú. Vamos a ir entrando en materia. Yo voy a intentar empezar con una pregunta que, aunque pueda sonar un poco dura, lo que intenta es sobre todo que nos desmitifiques esas posibles dudas o que nos resuelvas esas dudas que hay alrededor, ¿no? de este sector. Al final, las criptomonedas están basadas en esos protocolos, ¿no? que estableció la tecnología blockchain, por aquel entonces con esa identidad de Satoshi Nakamoto y sus bitcoins, ¿no? Esa red de pagos con moneda digital propia que ponía, pues bueno, la primera piedra, ¿no? En una tendencia que al final las criptomonedas buscan trasladar, digamos, así lo explicas en el libro, ¿no? Buscan trasladar parte del poder monetario de los estados a esta red, ¿no? Digamos, a esta red de pagos. Pero al final no son estos desarrolladores los que están detrás de ese algoritmo los que de alguna manera supervisan y detentan directamente el devenir del sistema monetario. No sé, ¿es esto exactamente así o está mucho más impersonalizado? Explícanos un poco esto. Claro, aquí lo primero que hay que comprender que activos criptográficos, ¿no? Popularmente llamadas criptomonedas, hay literalmente decenas de miles y que cada una de ellas tiene una propuesta de valor, un planteamiento, una estructura organizativa distinta, ¿no? Entonces, por ejemplo, Bitcoin, que es la primera criptomoneda hace 15 años que salió y de hecho a día de hoy sigue teniendo más del 40% de la capitalización de mercado, pues funciona de una forma bastante particular en cuanto a que es una gran estructura descentralizada
que, como bien indicas o apuntabas, al final son muchos ordenadores conectados de forma simultánea y estos validan transacciones. Entonces, aunque Bitcoin, por ejemplo, no tenga una estructura corporativa, como sí tienen otras criptomonedas, al final funciona en que esos ordenadores o el software, el programa informático que hace operar estos ordenadores interconectados es una asociación de gente que están ahí pues verificando que esto funcione. Entonces, aunque esa validación de información sea descentralizada, es cierto que hay una estructura de gente que hace que esto siga funcionando. Por contra, y muy brevemente, sí que hay otros proyectos que son grandes corporaciones, empresas, que ellas deciden pues cómo esta tecnología se pone y cómo funcionan las monedas que se crean, con lo cual sería pues más parecido pues a una startup o incluso a una empresa digital que cotice en el Nasdaq, ¿no? Entonces diríamos, por aclarar un poco lo que yo intentaba plantear, que se traslada, ¿no?, esa, digamos, ese papel de supervisión que hacen ahora las instituciones bancarias y los estados a estas empresas que supervisan el algoritmo. ¿Eso es Correcto. exactamente así? Sí, de hecho, simplificando y con ese ejemplo del sistema bancario, por ejemplo, como bien más o menos apuntabas, al final un sistema bancario está principalmente regido por personas que toman decisiones y aquí, especialmente en estructuras descentralizadas, principalmente como Bitcoin o incluso otras descentralizadas al mismo nivel que Bitcoin, digamos que la responsabilidad recae en la tecnología, porque es muy difícil que la decisión de una persona o de un conjunto de personas incidan en lo que hace esa tecnología, ¿no? De hecho, un ejemplo muy concreto es la emisión monetaria, ¿no? Sabemos que el euro y el dólar, pues cuando ha habido, especialmente ahora, necesidades económicas, ha aumentado de forma, pues ha decidido aumentar la cantidad de moneda que hay en circulación. Por contra, en un protocolo como Bitcoin es imposible hacer que se aumente la base monetaria de esa moneda. Ujú. Más cosas. Al final estamos hablando de estos elementos, estos activos digitales. Hay algunos que son, hay un concepto que es los tokens. Luego hablaremos, de hecho, de los tokens y de los NFTs. Pero por terminar de hacer una imagen más completa de qué es trabajar con criptomonedas, ¿crees que se percibe a día de hoy como algo elitista? Es decir, es cosa de unos pocos, igual que esos brokers de hace unos años, ¿no? O bueno, incluso ahora también, pero es cosa de unos pocos económicamente bien dotados y económicamente, ¿no?, y formados financiera y digitalmente. ¿Qué tiene que suceder para que se extienda a la mayoría de la sociedad el poder trabajar con criptomonedas? Al final, el diseño de las criptomonedas están pensadas para ser una forma de mover valor no intermediada. Es decir, que cualquier persona, por ejemplo, yo a ti mismo, te pueda pues, enviar una forma de valor, pues sea con Bitcoin, Ethereum o cualquier otra criptomoneda, sin la necesidad de que una entidad, digamos, autorice que yo me pueda generar una cuenta, en este caso una billetera, para enviarte esa cantidad de moneda, ni que tú necesites pues, esa validación para creártela, ¿no? Y tampoco que nadie intermedie en el proceso de esa validación. Entonces, con esta propuesta de valor o este planteamiento, de hecho, precisamente lo que favorece es la inclusión financiera de gente no bancarizada. Y de hecho, aunque pues por suerte vivamos en una economía pues desarrollada y tengamos esa visión quizá algo sesgada a nivel global de que la gente pues solo quiere utilizar las criptomonedas para especular e intentar hacerse rico pues de la noche a la mañana, pues los principales países del mundo en el uso de criptomonedas, en datos de Naciones Unidas, son gente que o ha visto mermada su capacidad de acceder a un sistema bancario, como por ejemplo Rusia, Ucrania, y de mover sus capitales fuera del país por la situación obvio que hay ahora a nivel macroeconómico, o países con una inflación altísima, como son Venezuela o Argentina, o países sin acceso a un entorno bancarizado, como muchos países de África. Con lo cual, sí que favorecen la inclusión, si bien es cierto que desde nuestro punto de vista de aquí, para, digamos, el usuario profano puede tener una barrera de entrada difícil de decir, ostras, ¿cómo funciona esto? No entiendo esta forma de dinero, pero está pensada para que cualquiera pueda utilizarla. Ujú. Otro concepto que también me llamó la atención, viendo un poco los apuntes del resumen que facilitabas en la presentación del libro hace unos días, es que, bueno, que al final esta tendencia de las finanzas descentralizadas, que ahora te pediré que nos comentes, parece que van un poco en contra, ¿no?, de esa teoría de cómo está montado el sistema monetario y bancario hasta ahora, ¿no? Entonces, se habla un poco de que quienes defienden las criptomonedas son un poco anarquistas financieros. No sé si tú te consideras un anarquista financiero. Bueno, yo me considero, y no me canso de decirlo, un apasionado de esta tecnología por su propuesta de valor. De hecho, yo durante toda mi vida me he dedicado al marketing digital y la innovación. Y, ostras, cuando ves algo con una propuesta de valor que, basado en una tecnología que funciona de forma bastante sencilla de entender,
propone algo tan disruptivo, pues ostras, es muy interesante, ¿no? Entonces, sobre la banca sí, banca no, finanzas descentralizadas, de hecho, vivimos en la era del acceso, ¿no? En cuanto a que, pues tú no necesitas una vivienda de propiedad, sino poder vivir en un sitio, no necesitas tener un coche, sino poder desplazarte. Pues ya hace muchos años, casi 2 décadas, Bill Gates dijo, la gente no necesita bancos, sino acceso a servicios bancarios. Y esto al final lo que propone es un poco eso, la gente necesita poder mover su dinero y precisamente las criptomonedas, como indicábamos antes, al ser un sistema financiero y un activo para moverse en ese sistema financiero, permiten eso, que cualquiera pueda mover el dinero. El tema es que eso implica que la gente no confíe o no deba depender pues, del entorno bancario y de esa sucursal que había a pie de calle, sino a veces de que una tecnología va a funcionar y que funciona para enviar dinero entre 2 personas. Ujú. De alguna manera lo comento, ¿no? Esto del concepto, el término anarquista, que es un poco más, digamos, más bien exagerado a veces, ¿no? Pero bueno, viene a decir, por resumirlo un poco, lo que tú decías, que la máxima expresión de ese liberalismo económico, a lo mejor, en el que el mercado se regula por sí solo, pues es quizá la solución a las crisis sistemáticas que tiene, ¿no? El sistema que tenemos ahora, el sistema bancario actual y económico. Es complicado. De hecho, sí que es cierto que el origen de las criptomonedas se remonta, como muy bien apuntabas, al movimiento criptoanarquista o los cypherpunks, que al final lo que pretendían, lo que pretenden es devolver la privacidad y la propiedad del dato a las personas en todos sus movimientos y transacciones en un mundo digitalizado. Y de hecho esa corriente es de finales de los 80, ¿no? Ya por entonces abogaban por eso. Imagínate si ahora está pues digamos, sobre la mesa, ¿no? Con el mundo de las redes sociales y demás, y esa importancia de que, por ejemplo, yo pueda pues, mover dinero de forma digital y aprovechando lo que ofrece, pero sin la necesidad de vender o de ofrecer o digamos, perder mi privacidad con todo ello, ¿no? Los NFTs, vamos a hablar brevemente de esto porque también es un término que en los últimos años se ha popularizado, pero todavía yo creo que hay gente que no tiene una idea muy concreta de qué se puede hacer con ello. Según lo he entendido yo, y así hago yo también un ejercicio de divulgación lo más humilde posible, es como una llave única, ¿no? De ahí lo de no fundible, que compramos para acceder, digamos, a la propiedad de un activo digital o físico, ¿no? ¿Qué ejemplos podrías darnos que sean realmente útiles, que no solo sean estos coleccionables? ¿Qué ejemplos de NFTs útiles existen ya y cuáles podrían llegar a corto plazo? Como bien apuntabas, un NFT no es más que la digitalización de la propiedad de algo volcada o grabada en la blockchain. Entonces, con este principio tan básico, cualquier documento que a día de hoy represente algo físico o no físico es susceptible de ser convertido en un NFT. Te estoy hablando de la ficha técnica de un vehículo, las escrituras de un piso, el contrato de propiedad de absolutamente lo que quieras, de una obra de arte, lo que sea. Entonces, ¿qué aplicaciones prácticas tiene esto? Pues, por ejemplo, el mundo del ticketing, ¿no? De las entradas pues, para eventos deportivos o para conciertos. De hecho, ese sector que mueve muchísimos miles de millones en el mundo tiene 2 problemas, la reventa y las entradas falsas. Pues si las entradas se emiten en formato NFT, es imposible o muy difícil falsificarlas y además el emisor de esos tickets, de esas entradas, tiene en todo momento visibilidad de qué billeteras tienen esos tokens, en este caso NFTs, esas entradas, y si hay una futura reventa, pueden llevarse una comisión por ello. Por ejemplo, lo mismo aplica a una obra de arte que, obviamente, si se traspasa el cuadro físico y está representado en un NFT, yo cuando entrego el cuadro, entrego el NFT y, pues, por ejemplo, la casa de subastas puede ver en todo momento quién tiene ese NFT y, en ese caso, el cuadro y la propiedad del cuadro. Ujú. Y esto ya se está aplicando, entiendo, ¿no? Sobre todo para lo que dices del ticketing, es una aplicación real ya, ¿no? Correcto, de hecho, por donde empezaron, digamos, los NFTs fue pues con el mundo de los coleccionables, como apuntabas, ¿no? Hasta hace poco, pues, y de hecho siguen existiendo los cromos físicos, ¿no? De la colección de fútbol del Mundial del 96. Pues eso sigue existiendo, pero se está digitalizando el contenido referido a las colecciones y eso se está representando en formato NFTs. Luego ha habido los NFTs de perfil de usuario, que quizá alguno de los que nos esté viendo, escuchando, los conoce, ¿no? Esa gente, esos cuadros o fotitos que la gente se pone en su perfil y que algunos valen centenares de miles de euros. Y en este caso, el NFT es como el carnet de membresía a una comunidad. Y el que tiene el NFT, con independencia de lo bonito o no bonito que sea el cromo, mostrando eso, tiene el acceso a una comunidad, pues, por ejemplo, teniendo descuentos, acceso a descuentos, a eventos o a lo que sea, con lo cual tiene muchísimas aplicaciones. Ujú.
Tú mismo ya lo avanzabas, ¿no? El tema de la propiedad, digitalizar esos contratos de propiedad y que también comentas en el libro en algún punto que, bueno, que además viene a solventar ineficiencias administrativas y burocráticas. Pero claro, pregunto yo, para eso tiene que tener también, tiene que estar de alguna manera consensuado con la administración, ¿no? No sé qué retos puede haber a ese nivel o qué necesidades puede tener la administración para poder, digamos, admitir o reconocer esos NFTs. Ujú. Bueno, aquí hay que partir de la base de que el sistema en general administrativo y burocrático pues, de este país y de muchos países es tremendamente ineficiente, ¿no? Es decir, uno tiene que ir a muchos sitios físicos a veces para pues, demostrar en distintas registros o bases de datos que algo es de uno, ¿no? Entonces, eso que, insisto, aplica pues, a coches, propiedades como pisos, etcétera, etcétera. En la blockchain, cualquiera puede ver en cualquier momento que los que se ha reflejado ahí es cierto. Entonces, sí que es cierto, ¿no? Porque hay gente que dice, ostras, con eso desaparece la función de un notario, ¿no? Tampoco es cierto porque tiene que haber una figura que garantice que la información que se sube y se graba a la blockchain es correcta. Porque al final la blockchain no tiene potestad para decidir si yo digo que ese piso es mío, si realmente es mío o no es mío. Entonces tendría que haber un abogado, un notario, que diga, eso realmente, esta propiedad con estas escrituras es de Víctor. Ahora, si eso lo subimos a la blockchain, cualquiera podrá ver que eso es mío sin necesidad de acudir pues, a un registro contable, a un registro de propiedad y de una forma que es imposible de modificar. Vamos a volver un poquito al tema de las criptomonedas en sí mismo, que es un poco lo que Uh-huh. centra, ¿no? el libro. Háblame brevemente de las CBDC. ¿Qué es esto? Y tú mismo lo preguntas, pues intenta respondérnoslo brevemente. ¿Es una oportunidad o una amenaza? Central Bank Digital Currencies son las monedas digitales emitidas por bancos centrales. De forma llana, las criptomonedas que emitirán, y de hecho ya están haciendo, los bancos centrales como el Banco Central Europeo o la Reserva Federal de Estados Unidos y que ya ha hecho pues el Banco Popular de China, ¿no? Entonces, ¿qué son? Son una forma de criptomoneda que siempre digo a la que nadie llamará criptomoneda porque tienen un poco el uso de la tecnología blockchain, pero en uso o, digamos, expropiado por parte de un gobierno o de un banco central, con lo cual no son descentralizadas, no serán anónimas, etcétera, etcétera. Y por eso dan un poco de miedo, ¿no? Porque es cierto que utilizan algunos beneficios del blockchain, como la eficiencia de la transacción de los datos y la custodia de monedas, pero en palabras de, caso concreto europeo, de los que están trabajando en esa moneda, pues Banco Central Europeo, presidido por Christine Lagarde, o Boli, que es el presidente del Banco Internacional de Pagos, dicen que las criptomonedas digitales emitidas por bancos centrales no podrán garantizar la seguridad que sí tiene el dinero en efectivo y que además será dinero programable. Dinero programable significa que, pues, por ejemplo, si yo te envío, o el gobierno en este caso nos envía 1.000 euros por una situación que busca promover el consumo, podrán hacer que ese dinero caduque o podrán hacer que ciertas personas no puedan utilizar ese dinero. Y eso abre la puerta a cosas bastante inciertas, incluso, bueno, distópicas en cierto punto, con lo cual es interesante, pero hay que conocer mucho más de ello. A priori podría parecer, ¿no? que es como un pequeño experimento jugando con parte de esa tecnología blockchain, pero de alguna manera desnaturalizando la esencia, ¿no? De lo que pretende la tecnología en sí. Justo, de hecho, por eso te digo, ¿no? Que al final los muy procriptos dirán que ni siquiera es una criptomoneda, aunque nos guste o no, es dinero digital emitido a través de una blockchain y pues los bancos centrales no dirán que es una criptomoneda porque llevan 15 años diciéndonos que son malas, ¿no? Y no sería muy consecuente. Pero sí que utiliza algunos beneficios de la tecnología, pero en favor de las necesidades de un banco central, que principalmente es la trazabilidad total de qué movimientos hace qué persona con su dinero. Que eso además tiene otras muchas aplicaciones fuera del entorno financiero, ¿no? Como la propia tecnología está demostrando. Uh-huh. Hablabas hace un momento de los miedos, de la seguridad o la inseguridad. Hablando ya un poquito del entorno inversor, además de ser un mercado joven y por tanto, lógicamente, pues apenas regulado, ¿no? El hecho de que el mercado de las criptomonedas tenga también estas ocasiones en las que es fuertemente manipulado o es muy volátil, no obliga a poner un poco, no intermediarios, porque al final eso sería volver atrás, pero no es un momento, no es un punto para decir, a lo mejor no es el buen momento para invertir. O, Uh-huh. sé que al final es ponerlo como muy maniqueísta en un lado o en otro, pero
¿Qué puedes decirnos al respecto de estas características del mercado de criptomonedas? Bueno, en términos generales, ahora es, y lo digo obviamente a sabiendas del riesgo que implica si nos escucha la CNMV, pero históricamente y mirando la gráfica de muchos activos financieros, ya no solo criptomonedas, mirando pues, una gráfica del S&P 500, obviamente ahora es mejor momento que a finales de 2021, ¿no? Porque ahora ha habido una corrección muy importante y absolutamente nadie sabe cuánto va a valer un activo financiero, el que sea, de aquí 3 meses. Pero sí que es cierto que hay un recorrido alcista esperado pues, en el S&P 500, porque al final es un conjunto de empresas que tiende a subir históricamente. Y en el caso de Bitcoin, al final la historia nos demuestra que por su propuesta monetaria, por los ciclos, por la política monetaria, por el ciclo de adopción que sigue superando, pues ese mercado tiende a ir a la alza. Lo dicen así los datos. Es cierto que el comportamiento pasado de un activo no nos garantiza comportamientos o rendimientos futuros, pero es cierto que se han estado cumpliendo hasta ahora y, sobre todo, que los datos nos siguen apuntando que es así. De hecho, hace 2 semanas caían distintos bancos en todo el mundo, desde Credit Suisse a bancos en Estados Unidos, y en ese momento la gente invertía en criptomonedas. ¿Por qué? Porque no solo es, a pesar de la volatilidad, un activo refugio de valor, pese a la elevadísima volatilidad, sino que además es un refugio contra el sistema financiero y la inestabilidad económica que hay, ¿no? Con lo cual, en todo este embolado en el que estamos, y pese a la volatilidad, si alguien sabe invertir en criptomonedas, tiene criterio y no se deja, digamos, engañar o manipular pues, por propuestas de valor absurdas, es un espacio donde hay oportunidades. Al final yo entiendo que lógicamente como todo mercado nuevo está siempre, bueno, pues es proclive a los asaltadores, ¿no? A este tipo de personas que se dedican a aprovecharse, ¿no? Del crecimiento del mercado, ¿no? Y a vender esas shitcoins que creo que también mencionas en el libro, que me parece un término muy visual, muy indicado. Hablando de normativas, tú creo que lo has comentado hace un momento, quería preguntarte también por la ley MiCA que va a haber en Europa. ¿Quién desarrolla, quién está dispuesto a respaldar esta ley? Bueno, dinos un poquito qué claves va a traer. Bueno, la ley MiCA es la regulación europea que se está diseñando desde hace un par de años y que de hecho sentará un precedente probablemente a nivel mundial, incluso Estados Unidos por primera vez está mirando cómo hacemos nosotros los deberes para aplicarlo ahí. Y al final es la Ley in Crypto Assets, ¿no? Y lo que pretende es regular todo lo que tenga que ver con las criptomonedas. Habrá 2 versiones, una que saldrá en principio publicada en 2024, el año que viene, y otra segunda versión en 2026. La de 2024 principalmente quiere regular, controlar a los proveedores de servicios de criptomonedas y a cómo ellos identifican a sus clientes y aplicando pues, normativas muy similares a las de cualquier otra institución financiera. Y por otro lado, regular las stablecoins, que al final son criptomonedas que representan el precio de una moneda como el dólar o el euro. Entonces, básicamente lo que quieren regular aquí, que me parece bien, es que estas criptomonedas tengan unas reservas de liquidez para evitar burbujas o caídas absurdas, ¿no? O caídas sin sentido como hemos visto en el pasado. Con lo cual, la regulación creo que tiene sentido y que ayudará a que haya confianza hacia el sector y que en consecuencia entren más instituciones prestadoras de servicios, organizaciones que inviertan en criptomonedas de forma corporativa y, en consecuencia, clientes o usuario final. Con lo cual, aunque nos cueste aceptarlo, creo que es una medida positiva. Podríamos decir que va a ser una palanca para, a la larga, ¿no? Que al final más colectivos y, como tú me dices, empresas e instituciones, pues se hagan eco, ¿no? de las bondades o de las potencialidades que tiene la criptodivisa, ¿no? Sí, ahí está. Es decir, al final yo hablo con gente de muchísimos orígenes y fondos distintos. Gente, por ejemplo, family offices, te dicen, quiero tener exposición a criptos, pero quiero esperarme a que haya una regulación para que lo allane. Bancos que te dicen, estamos preparados, ya aceptamos dinero que provenga de criptomonedas siempre y cuando nos demuestren el origen de los fondos. Y estamos esperando a ese siguiente paso para poder prestar esos servicios a nuestros clientes, ¿no? Con lo cual yo creo que estamos ya muy cerca de ese salto, que al final no hay que negar que las criptomonedas gusten o no gusten, es un mercado tanto como activo de reserva de valor en algunos casos, como tecnología para hacer cosas como activo especulativo, porque no reconocerlo como lo es la renta variable, y al final las instituciones tradicionales pues también quieren llevarse su trozo del pastel operando con este tipo de activos y tiene todo el sentido porque es su negocio.
Bueno, ya por ir terminando, dices que, bueno, que con el libro vamos a tener las herramientas para ponernos a invertir directamente en Bitcoins o Ethereum o quizás en otra divisa, pero ¿eso es realmente así? ¿Podré realmente, si termino termino el libro, preparar mi primera wallet para empezar a invertir? Bueno, yo siempre digo que el libro es una herramienta de divulgación, no de conversión. Es decir, no espero que el que acaba de leerlo y lo comprenda todo diga, me lanzo a invertir en criptomonedas. Yo me quedo contento si entiende qué son y cómo podría empezar a invertir. Ahora bien, yo creo que el que realmente entienda el contenido querrá tener exposición al mercado, por poco que sea, y realmente creo que con el libro, desde luego, tiene bastantes herramientas, incluso dónde tirar del hilo, pues para empezar a abrir su cartera y a familiarizarse con todo este mundo. Ya por último, Víctor, te propongo que hagas, si te atreves, una pequeña porra. ¿Cuántos años crees que va a tardar la mayor parte de la ciudadanía, ¿no? Que es lo que hace falta, o bueno, la suficiente para que el sistema cripto, digamos, se asiente y se aleje de estos primeros años en los que hay todavía pues estas dudas? ¿Cuánto crees que va a pasar, cuánto tardará en pasar la gente de comprender y analizar a participar de verdad en las criptomonedas? Yo creo que un par de años. Obviamente ¿Solo? hay que ver. ¿O poco? Sí. Bueno, también hay que definir qué consideramos la mayoría o el grueso, ¿no? Es decir, pero realmente el año que viene, especialmente a final, lo más probable, estadísticamente hablando, en base a ciclos, es que haya una subida del precio y eso empuje al mercado. Y luego, a medida que madure pues, esa regulación, legislación y que haya más prestadores de servicios, eso creo que dará un caldo de cultivo que cuando madure al cabo de unos meses, es decir, ya nos vamos a 2025, creo que volverá a haber pues eso, un espacio, digamos, un ambiente para que pues bueno, vaya entrando más gente y se generalice, se normalice el tener o no tener criptomonedas. Yo creo que al menos con charlas como esta y con libros como este, desde luego es algo que se está logrando, que se normalice, que se tenga como, bueno, como un elemento más que está ahí. Y creo que quizás tenga razón y quede menos tiempo de lo que parece para que nos demos cuenta del potencial verdadero que hay ahí. En cualquier caso, le damos mucho ánimo al libro, le deseamos lo mejor y te agradecemos, Víctor, que hayas pasado un ratito por nuestros platós virtuales de Todo Startups. Gracias, Víctor. Estupendo, nada, muchísimas gracias a vosotros, nos vemos la próxima. Gracias. Bueno, pues hasta aquí otra entrevista en Todo Startups Televisión, que ya saben que es el diario que pertenece al grupo educativo que componen el Centro de Estudios Financieros, el CEF y la UDIMA, la Universidad a Distancia de Madrid. Lo dejamos aquí por hoy, nos vemos pronto desencriptando las nuevas ideas que traen, como siempre, los emprendedores y todos aquellos que se nutren y ayudan en el sistema y ecosistema emprendedor. Gracias, como siempre, por vernos y nos vemos en la próxima.